Hola, bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Dios les bendiga a todos ustedes, mis queridos y amados hermanos y amigos de todas las naciones de Latinoamérica y también de otras naciones de habla hispana. Amén. Este es el canal de YouTube, primeramente el Espíritu Santo, el que nos ha dado el nombre de Ministerio Apostólico. Amén. Y profético RAM, que pertenece obviamente a nuestro Ministerio Internacional Revival Apostolic Movement desde Noruega para todas las naciones. Este es un envío para las naciones de habla hispana. Así que estamos aquí finalizando ya el mes de marzo. La verdad que les voy a decir, el mes de marzo me quedó corto, porque aparte que tuve que, por razones de fuerza mayor, interrumpir el que nosotros aceleramos parte de la misión Perú, pudimos completarla hasta donde pudimos llegar y luego pues sí tuvimos que ya emprender el viaje de retorno antes de tiempo, pero ya la iglesia de Lima, Perú está preparada para continuar con la segunda parte. Amén. Y también estamos todos apoyando desde afuera y sabemos que se va a concretar la misión hacia los meses. Ya no será solamente hasta abril, sino hasta abril, mayo, porque es algo que se va a extender, así que nosotros por eso no nos podemos quedar. Pero estamos ya aquí en Noruega, que hemos regresado después de varios días. Nos ha tomado cerca de una semana regresar, 5 días, donde hemos estado en 5 países distintos haciendo conexiones, contactos y todo eso. Pero le damos gloria a Dios porque hemos tenido una misión gloriosa, victoriosa en Sudamérica, en 3 naciones, ¿no? En Colombia, Ecuador, Perú. Ya vamos a pasar los reportes en el otro canal, en el canal, lógicamente, donde publicamos todo sobre las misiones ahora. Y bueno, le damos gloria a Dios porque el Señor asignó el equipo apostólico que tenía que viajar con nosotros, también proveyó para todos los recursos. Bendecimos a las personas que colaboraron, sembraron, porque van a cosechar grandemente de la obra que se ha hecho. Literal, ha sido en cada nación algo diferente, algo glorioso, y eso ya lo veremos más adelante. Amén. Le damos gloria y honra al Señor porque estamos finalizando el mes de marzo en victoria. Hemos iniciado el primer ciclo académico de la Academia Ministerial RAM. Los que no hayan podido ingresar en este ciclo pueden ingresar en el siguiente. Se va a iniciar otro grupo en agosto para los que lógicamente quieran postular. Y ahí ya nos avisan. Amén. Entonces estamos llevando así por grupos. En cada ciclo académico puede iniciar también otro grupo. No se preocupen. Amén. Entonces, para los que querían la información y cualquier cosa, se contactan conmigo por interno para enviarles toda la información, la currícula, los costos, los precios y todo lo que, bueno, necesitan saber. Amén. Y también estamos dando gracias al Señor porque en este mes, aunque les voy a decir, se me hizo corto para publicar más enseñanzas, por eso creo que avanzamos mucho publicando los mensajes de las misiones, que espero que las hayan visto. Eh, bueno, los videos míos, lógico, los publico aquí, los videos de los otros predicadores, maestros, apóstoles, profetas están en el otro canal. Y bueno, algo que el Señor me llevó a ver en este mes de marzo y literal lo tuve que vivir en carne propia y lo sigo viviendo hasta ahora. Y es algo que Dios me pidió que les hablara sobre esto antes de iniciar el mes de abril. Así que esto lo estoy haciendo el último día de marzo, cumpliendo con la misión que tengo que hacer, porque es algo que no solo se ha manifestado o se manifiesta en el mes de marzo, se podría decir así, sino que es algo que se ha expandido en muchos países, es algo que se está moviendo fuertemente en Europa y es algo que se está infiltrando en otros lugares también del mundo y que viene fuertemente contra Israel y la Iglesia de Cristo. Amén. Entonces,
En este mes de marzo hemos celebrado el día 14 de marzo la fiesta del Purim, donde se celebra lógicamente la victoria de Dios que Dios le dio, de cómo salvó al pueblo de Israel, de cómo el Señor dio un giro, una vuelta, ¿no? Cómo Él pudo, como se dice, activar sus instrumentos, sus vasos de honra, de gloria, como fueron esos intercesores que se pusieron en la brecha, los intercesores anónimos y los que lideraron como la reina Esther y Mardoqueo, ¿no? Su tío. Entonces, se celebró, pero algo que el Señor me habló claramente, porque hasta tuvimos que hacer el ayuno de Esther 3 días, por una situación muy fuerte que estábamos viviendo y a la misma vez peleando contra los amalecitas en este mes. Entonces, ahora que ya finalizamos el mes, no les voy a decir que todavía no seguimos peleando contra Amán, seguimos peleando contra Amán. Los amalecitas se quieren seguir levantando siempre, vienen en cada temporada, sobre todo cuando vamos ya a movernos al avance hacia la tierra prometida, eso lo hemos visto en uno de los videos, el de venciendo al espíritu de los amalecitas, pero ahora vamos a hablar de uno de los descendientes de Amalek, que se está levantando fuertemente en estos tiempos y se llama el espíritu de Amán. Amén. Entonces, vamos a orar en el nombre de Jesús para que sea el Señor dándonos siempre las instrucciones, su revelación y sobre todo que el Espíritu Santo, al quien siempre le damos la bienvenida, le damos la honra, le damos el primer lugar, es el director de este canal y de todos los canales que tengamos, el que guía este ministerio hacia donde Él lo quiera llevar, sobre lo que Él quiera hacer, quiere enseñar o decir, hablar. Es por eso que estamos aquí. Amén. Para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, que es el que sigue peleando por nosotros, el que nos sigue dando la victoria día tras día, semana tras semana, mes tras mes, porque peleamos desde la victoria, no peleamos desde un lugar físico, terrenal o desde las circunstancias que podamos ver, sino que estamos en las manos del Señor y Él nos lleva en una enseñanza siempre. Amén. En todo esto, en el nombre de Jesús. Entonces, de lo que hemos aprendido, vamos a compartir con todos ustedes, sobre todo para los que tienen el llamado de interceder como Esther por su nación, de interceder como Esther por el pueblo de Dios que representa la iglesia de Cristo, porque nosotros somos el Israel espiritual, para todos los mardoqueos, hombres justos, rectos, íntegros, que no se someten al enemigo y que se ponen a interceder y a clamar en las puertas de su ciudad. Así que para todos ellos, lógicamente, es este mensaje y en general para toda la iglesia de Cristo, claro que sí. Amén. Entonces vamos a ver lo siguiente. Miren, algo que el Señor nos ha dado en esta palabra es lo siguiente, como una advertencia en este tiempo. Y es primera de Pedro 5:8, donde dice: sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es cierto que tenemos un enemigo lógicamente espiritual que busca consumirnos, busca destruirnos, busca matarnos, y busca, dice, a quién devorar. Y la palabra devorar tiene que ver con la palabra destruir, matar, asesinar. Y sabemos que es pues el mismo Satanás, el diablo. Pero él tiene, así como el Señor tiene sus vasos de honra, sus vasos, instrumentos de honra, ¿no? Instrumentos para la obra que Él encomienda hacer. Instrumentos de gloria, lógicamente. Satanás tiene también sus instrumentos de maldad, tiene sus vasos de deshonra, ¿no? Ya lo hemos mencionado anteriormente. Y este enemigo nuestro, que es el adversario, que significa el acusador, usa pues estos tipos de instrumentos humanos que se prestan. Y muchos de ellos arrastran maldad en su corazón, ¿ya? Entonces, al final, lógicamente, vamos a finalizar
justo con uno de los salmos donde se habla y se menciona mucho de esto, porque era algo que David constantemente tenía algo que tenía que pelear. Y justo en estos días estuve mencionándole a una persona que estaba justo batallando con este tipo de cosas y le dije que tenga cuidado porque el Señor le estaba advirtiendo en un sueño que era lo que se iba a levantar contra esta persona, ¿no? La maldad que iban a hacer contra esta persona. Y bueno, él recibió eso y eso es algo con lo que vamos a finalizar. Pero ahora vamos a ver el capítulo 3 de Esther, que es el que vamos a estudiar principalmente. Y vamos a ir analizando la historia de un hombre que estaba envuelto, ¿cómo se puede decir? En un reino de maldad, en un corazón, se puede decir, endurecido, entenebrecido, lleno de maldad, ¿no? Y ese es este hombre que lo menciona acá justo en Esther capítulo 3. Así que mucha gente, miren, no cree que existe la maldad. Mucha gente no cree que ni siquiera la maldad podrá existir dentro del mismo pueblo de Dios, pero lamentablemente sí, porque hay gente que se ha llenado de amargura, hay gente que ha tenido tanto dolor, sufrimiento, o los han dañado tanto, los han destruido su identidad, los han fragmentado en el alma, en la mente. Arrasan tantas cosas que cuando no deciden ser libres y no pueden salir de ese tipo de situaciones traumáticas, de dolor y de daño y de tantas cosas que arrastran, pues simplemente se llenan de maldad y lo único que van a hacer con esas heridas, ¿no? Con el rencor, el odio, todo lo que habla de los frutos de la carne, lo único que van a hacer es presa e instrumento fácil del enemigo para que venga contra sus propios hermanos y contra el pueblo de Dios también. Entonces muchas veces se levanta dentro de los mismos hermanos, ¿no? Como fue el caso de Caín contra Abel, como fue el caso de Saúl contra Jacob, como fue el caso de los hermanos de José contra José, como lógicamente ha sido en cada caso de, como se dice, la misma gente de tu propia sangre, ¿no? Se ha levantado. Y en otros casos se han levantado líderes, ¿no? En contra de las personas, como por ejemplo David, como por ejemplo o ejércitos de los enemigos, como contra Josué, y también pues contra los profetas, contra los apóstoles y contra el mismo Jesucristo que fue crucificado, ¿no? Y que tuvo que morir por nosotros por causa de la traición, por causa de la maldad del mismo pueblo, porque no fueron los romanos los que lo crucificaron, sino el mismo pueblo de Dios que pidió su crucifixión. Entonces, vamos a ver, vamos a leer Esther 3 del 1 al 7 y aquí vamos a analizar este caso porque aquí se levantó un enemigo de Israel de otra nación. Aquí es cuando se levanta alguien de otra nación contra ti. Puede ser de otra tribu, puede ser en tu mismo país, no necesariamente tienes que viajar a otro país, no. Muchas veces es así, alguien de otra nación, de otra tribu, de otra lengua, de otra cultura diferente, que vive en tu mismo territorio o está en un territorio donde tú has emigrado, se levanta, ¿no? Se levanta y muchas veces toma hasta el mismo gobierno. Ya lo vamos a ver acá. Entonces vamos a ver Esther 3 del 1 al 7 y dice: después de estas cosas el rey Asuero promovió a Amán el Agageo, ¿ya? Ahí anoten el Agageo, hijo de Amedata, y lo ascendió y puso su trono sobre todos los oficiales que estaban con él. Luego dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y rendían homenaje a Amán, porque el rey así lo había mandado. Pero Mardoqueo no se inclinaba ni rendía homenaje. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué transgredes el mandato del rey?
Y cuando le hablaban día tras día y él no les escuchaba, se lo dijeron a Amán, para ver si las palabras de Mardoqueo se mantenían, porque les había dicho que era judío. Y cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni rendía homenaje, Amán se llenó de furia, pero despreció poner las manos sobre Mardoqueo solo. Así que como le habían dado a conocer el pueblo de Mardoqueo, Amán buscó destruir, ¿qué dice? A todos los judíos. El pueblo de Mardoqueo en todo el reino de Asuero. En el primer mes, que es el mes de Nisán, en el 12º año del rey Asuero, echaron pur, es decir, echaron suertes, delante de Amán día tras día, y echaron suertes mes tras mes hasta el 12º mes, que es el mes de Adar, ¿no? Entonces justo estamos iniciando el mes de abril, pero a partir del 30 de marzo ya empezó el mes de Nisan, ¿no? Que viene a ser como el primer mes del año. Y luego cuando termina, por eso en marzo es que se celebra la fiesta del Purim, porque ya es en el mes de Adar, ¿no? El 12º mes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a lo mismo. Por eso que hay un ciclo de maldad que se extiende y termina en un punto. Y si eso no se logra vencer de la manera correcta, eso sigue otra vez, es como que otra vez se va a volver a repetir, ¿no? Entonces, miren, tiempo ha sido el 12º año o 12º mes, ¿no? Vamos a ver que entre los capítulos 2 y 3 ya pasaron 5 años, ¿ya? Entre los capítulos 2 y 3. Entonces, a veces en un corto periodo de tiempo no se puede terminar esto porque nosotros leemos de un capítulo a otro, pero no sabemos el tiempo que establece de un capítulo a otro, pero se calcula 5 años, vamos a decirlo así. Entonces, ahí es donde ya se pierde de vista que ya Mardoqueo y Esther estaban viviendo en un ambiente pagano. Entonces, es algo así como lo que le tocó vivir a José, pero a José no se levantaron los enemigos contra él, aunque intentaron, ¿no? Intentaron querer venir contra él en Egipto, pero no pudieron. Lo mismo Daniel se le levantó, no los de su propio pueblo, sino los de Babilonia. Los de Babilonia lo quisieron destruir. Entonces aquí a José fue su propia carne lo que se levantó más que los egipcios, más. Los egipcios también se levantaron, pero más los de su propia carne. Pero en el caso de Mardoqueo y Esther, que eran familia, los que se levantaron fueron justamente ese pueblo pagano. Entonces alguien del pueblo pagano se quiso venir en contra de ellos, pero al no poder contra Mardoqueo, porque él no se sometió a rendirle honores a ese hombre malvado, entonces es por eso que este hombre malvado, Amán, él viene a querer hacer un complot contra todos los judíos. Quiere exterminarlos a todos. Entonces Mardoqueo, miren, es un oficial que trabajaba para el gobierno persa, ¿no? Y Esther se encuentra en la posición, lógicamente, de ser la reina del rey Asuero. Entonces ellos dos, justo Dios los ubicó en dos puestos importantes dentro del gobierno persa. ¿Para qué? Para que el Señor, lógicamente, pudiera a través de ellos actuar favorablemente, ¿no? A favor del pueblo de Israel. Vamos a ver ahora. ¿No? Entonces, ese ambiente pagano, lógicamente, era porque se había extendido tanto el reino del rey Asuero que ellos prácticamente habían sido invadidos por ellos y los habían llevado cautivos, pues, ¿no? El pueblo de Persia. Acuérdense que es el que continúa luego, lógicamente, de Babilonia. Entonces, acuérdense que las batallas que tuvo también Daniel. Entonces, miren, lógicamente ninguna persona en Israel hubiera permitido que Esther se casara con un rey pagano, pero había un propósito. Había un propósito, porque si Esther no se casaba con ese rey pagano,
no hubiera entrado en ese harén, no hubiera llegado, tuviera acceso al trono del rey, el pueblo de Israel no se hubiera salvado, y tampoco si el tío no hubiera estado siendo una persona de influencia importante en la ciudad, tanto para judíos como para el lado de los persas. Por eso es que Amán no podía ir contra él. Si hubiera sido otra persona, lo hubiera matado y ya está, pero no, contra él no le podía, no podía contra él. Entonces ahí es donde, lógicamente, él conspira justo en empieza como a incrementarse ese odio, esa rabia, esa amargura, esa furia, ¿no? Entonces vamos a reconocer las características justamente de este espíritu, ¿ya? Entonces, de cómo Esther, Mardoqueo tuvieron que ellos, lógicamente, vivir en alineamiento con Dios sin mezclarse con el paganismo, ¿no? A pesar de que Esther se casó con un rey pagano, ella no iba a adorar a los dioses paganos, ni Mardoqueo tampoco. Entonces, por eso hay personas que les va a tocar estar, por ejemplo, en ambientes paganos, pero la idea es que tú seas luz en medio de las tinieblas. Entonces es algo que te va a ayudar a vencer en este tipo de casos, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí lo que nos presenta el capítulo 3 sobre este personaje Amán, para estudiar las características de este hombre que representa un espíritu. El espíritu de Amán lleva el nombre por este hombre malvado, ¿ya? Número 1 es un agageo, ¿ya? Y les dije que subrayemos eso. Número 2 es hijo de Amedata. Amedata no sabemos quién sería, ¿no? Entonces, Amán fue promovido lógicamente por Asuero porque le servía a él, y dice que puso su trono sobre todos los oficiales que estaban con él, ¿no? Entonces pasó a ser que el segundo en el país, el segundo en autoridad. Entonces por eso que todos los siervos del rey se inclinaban y rendían homenaje a Amán. ¿Por qué? Por un mandato del rey. Ahora, Mardoqueo dice que había salvado la vida del rey, ¿no? Porque él denunció una conspiración anteriormente, en los anteriores capítulos, pero lo olvidaron, no lo recompensaron, pero Mardoqueo siguió siendo un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre justo, mientras que Amán fue promovido, ¿no? Pero no se da ninguna buena razón para su promoción, o sea, no sabemos si hizo un favor personal o porque sabemos que hay personas que son, como se dice, salameras, les gusta lisonjear. A veces ellos usan eso para promoverse, ¿no? Entonces, es lógico que Mardoqueo pasa una cierta injusticia delante del rey, pero no es algo que a él lo obsesiona, no es algo que a él pues lo atemoriza o lo saca del enfoque del que Mardoqueo tiene, ¿no? Al contrario, porque con la promoción de Amán vamos a ver que ya la trama se complica más, ¿no? Ya que Mardoqueo se niega a inclinarse ante él. Entonces, vamos a ver por qué no se inclinaba Mardoqueo ante Amán. Número 1, Mardoqueo era un hombre de Dios, era un hombre que tenía temor a Dios. Él adoraba solo al Dios Todopoderoso, entonces, por motivo de su religión, el primer mandamiento dice que solo ante tu Dios te postrarás y adorarás, ¿no? Él no se podía postrar delante de un hombre, sino solo delante de Dios. Y eso no lo entendían. Entonces, la primera motivación, lógicamente, es el que él tenía temor a Dios y él no iba a postrarse delante de otros, ni de otros dioses, lo mismo que le pasó a Daniel, lo mismo de Daniel, ¿no? Y también con José. Entonces él no quiso romper el primer mandamiento, lógicamente. Por ejemplo, pero Mardoqueo no tenía problema, por ejemplo, de inclinarse o rendir homenaje al rey Asuero.
es distinto porque el rey Asuero es un rey y lógicamente cuando se presentaban delante de los reyes el protocolo marcaba el rendir homenaje de una manera de reverencia. Entonces él no tenía problema con eso. ¿Por qué? Porque él sabía que reyes están establecidos por Dios, que Dios pone reyes, Dios quita reyes. Entonces a los reyes es distinto, pero no un funcionario más. Él no tenía por qué hacer eso, ¿ya? Entonces, en ese sentido. Entonces, también porque no era un acto religioso, pues inclinarse en la corte persa, ¿ya? Vamos a ver que esta no es la misma situación que experimentaron, por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos, el caso de ellos fue postrarse y adorar una estatua. O sea, ese era el mandato. Una estatua que representaba al rey. Y eso no, ellos no podían hacerlo, ¿no? Si a Mardoqueo le hubieran obligado a hacer de otra cosa, pues es distinto. Ahora vamos a ver que otra de las razones por la que Mardoqueo no se postra delante de Amán es porque Amán, ya dijimos, es un agageo, ¿ya? Entonces él se presenta como un judío y específicamente es de la tribu de Benjamín, eso es lo que menciona la Biblia. Pero Amán, lógicamente, dice que es un agageo. Entonces vamos a ver que Agag fue uno de los reyes de los amalecitas. Entonces acá vemos la conexión con el espíritu de Amalek. La descendencia de Amalek está maldita, porque eso lo dice el Éxodo 17. Vamos a leerlo acá, ya donde se nos habla de esto, ¿no? Cuando se acuerdan, Moisés tuvo la guerra contra Amalek y Josué tenía que dirigir los ejércitos y se debilitaban sus brazos, levantaron sus brazos, lógicamente, y el Señor les ayuda a vencer, ¿no? Y ahí es donde Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo en el 16, es donde se establece la maldición, y dice aquí, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, por eso que esta guerra se levanta acá, esta conspiración, este complot, aún para venir contra todo el pueblo de Dios, contra el pueblo escogido de Dios, ¿no? Entonces, los que se levantan contra Israel se levantan contra el mismo Dios, porque es su pueblo. Entonces eso fue lo que pasó también acá, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que sabía Mardoqueo y por eso no fue él, ¿cómo se dice?, a postrarse, pues tampoco, ni siquiera porque fuera pues una persona de la realeza o de algo así. Ahora, también en Deuteronomio 25, del 17 al 19, es más, se ordena borrar la memoria de Amalek. Dice, aún debajo del cielo. Y dice, y tú no lo olvidarás, ¿no? Entonces, todo eso arrastraba Amán, ¿no? Porque era un agageo. Y todo eso está escrito en la ley de Dios. Ahora vamos a ver que también cuando el Señor ordena, ¿no?, destruir a Amalek y su descendencia, ¿no?, que no quede nada. Vamos a ver que uno de los que falló en justamente derrotar totalmente, ¿no?, a los amalecitas, porque Saúl derrota a los amalecitas en el ejército, en la batalla, ¿no?, que tuvo. Pero se dice que Saúl tuvo compasión justamente del rey Agag, de quien desciende Amán, ¿no? Y ahí lo deja vivo, dice. Entonces, ¿qué hizo? Desobedeció, ¿no? Entonces, se menciona entonces en el libro de Esther a este descendiente de Agag luchando justamente contra Mardoqueo, porque su lucha él se levantó contra Mardoqueo, porque Mardoqueo representa el modelo del líder del pueblo de Israel, ¿no? Del líder de influencia, que convoca, hace convocatoria y que también al mismo tiempo, lógicamente, sabe la posición que tiene su sobrina, que la tenía como adoptada,
Y número 3, él entendía la situación espiritual con Amalek. Sabía que el espíritu de Amalek se movía en él. Entonces, algo que va a pasar es que lógicamente tú no te puedes postrar o someter a otros espíritus. Tú no te puedes someter a espíritus que no son del Espíritu de Dios. Esta lucha era más que nada una guerra espiritual entre dos reinos, entre dos naciones, entre dos tribus. Vamos a ver que Mardoqueo era un benjaminita y el otro era un agageo. Y entonces la lucha entre Mardoqueo y Amán se podría ver así como el Éxodo 17, la lucha entre Israel y los amalecitas prácticamente. Pero aquí representaba Mardoqueo a la tribu de Benjamín y Amán representaba a los amalecitas, ¿no? Un enemigo eterno, el enemigo no solo eterno de Israel, sino el enemigo de Dios, el que se levanta con mayor maldad en el mundo. Eso representa a Amalek. Y no solo eso, porque vamos a ver que aquí Mardoqueo reivindica a su tribu. Porque acuérdense que Saúl descendía de Benjamín. Y Saúl pues no cumplió siendo un buen rey. Y encima desobedeció y se rebeló contra Dios. Entonces aquí Dios establece a alguien justo, un hombre verdadero, un hombre íntegro, que no se va a someter al enemigo y va a saber cómo vencer a través de sus rodillas, a través de esa oración, ese clamor, no solo por su propia vida, sino por todo el pueblo, porque al no poder matar a Mardoqueo, lo que él va a querer hacer es conspirar para que mueran, para que maten a todo el pueblo judío. Y él no sabía ni tenía idea de que Esther era judía. Entonces ahí fue, como se dice, el más grande error de él, ¿verdad? Entonces esto es prácticamente lo que tenemos que ver, porque les voy a decir, hermanos, que esto es lo que se está levantando con este espíritu de Amán, que representa a Amalek. Y Dios me dijo que este espíritu se está levantando año tras año, pero como yendo en escalada, porque por ejemplo, de lo que ya ha pasado últimamente, ¿no? Acuérdense lo del octubre rojo, ¿no? Desde el 7 de octubre, que Israel todavía está en una batalla tan fuerte, ya desde prácticamente 2023, y hay una conspiración para que nadie apoye a Israel. En Europa se ha levantado este espíritu de los amalecitas y también de este espíritu de Amán de conspirar contra Israel, gobernantes que llevan este espíritu, que es el mismo espíritu que tomó a Hitler, el mismo espíritu que conspiró para que mataran a los judíos, para que exterminaran y hicieran un genocidio. Porque este espíritu no mata a una persona. Este espíritu quiere matar a todo un pueblo, quiere matar a toda una nación. Entonces, esto necesitamos saber cómo orar, interceder, sobre todo las naciones que están influenciadas con este espíritu, no solo van a querer ir contra Israel, es contra los cristianos. Porque acuérdense que Hitler, también este hombre Nerón, ¿no? Ellos vinieron en contra del pueblo judío y de los cristianos. Así que esto es un espíritu que se levanta contra el pueblo de Dios y cuando se levantan contra Israel, el Israel físico también se levantan contra el Israel espiritual. Y eso somos nosotros. Entonces nosotros nos tenemos que parar, así como se pararon Mardoqueo y así como Esther respondió, lógicamente para vencer, porque la victoria de Esther y el favor y la gracia que ella halló no hubiera sido si no hubiera un Mardoqueo que la posicionó, un Mardoqueo que la animó, un Mardoqueo que la ayudó a fortalecerse en su momento más débil, un Mardoqueo que le recordó su propósito, su llamado, un Mardoqueo que prácticamente, como se dice, la empoderó y para que ella fuera esforzada y valiente. ¿No? Entonces, mucho se habla de la reina Esther, pero no se habla mucho de Mardoqueo. Entonces,
El que tuvo la mayor victoria, lógicamente, y fue clave para esta victoria contra Amán, fue Mardoqueo. Fue prácticamente, ¿no? Entonces, porque él, en sus rodillas, él sabía contra qué estaba peleando. Él sabía. Y es por eso que, lógicamente, ya cuando hacen lo del ayuno y todo eso, pues eso cae, eso, todo empieza a salir a la luz. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, que Mardoqueo era un hombre que estaba dispuesto a no comprometerse con nadie, era un hombre que estaba dispuesto a obedecer primero a Dios antes que a los hombres, como decían los apóstoles del libro de los Hechos, que es respetuoso de las autoridades, respetuoso de los gobiernos y de la nación donde Dios lo llevó, pero no se va a someter a esos espíritus ni se va a comprometer para hacer maldad, ni, ni tampoco vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el Salmo 1. Entonces, algo definitivamente para que tú tengas victoria contra este espíritu, es que tienes que aprender a reconocer que de la misma manera que vas a pelear contra Malek, vas a pelear contra Amán. Pero aquí en este caso es enfrentarte a un hombre o a una mujer, lógico, que se levanta con este espíritu de querer hacer maldad y de querer conspirar contra ti y contra el pueblo. No viene contra una sola persona, viene contra todo un pueblo, un grupo, una tribu, una nación que represente tanto a Israel como al pueblo de Dios. Entonces, algo que tienes que tener y algo que tenía Mardoqueo, vamos a ver el Salmo 1, y estos son los requisitos, lógicamente, para que tú tengas las estrategias para la victoria contra el espíritu de Amán, es ver lo que dice el libro 1, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Entonces estas eran exactas las características de Mardoqueo, un hombre justo. O sea, necesita ser un hombre, una mujer justa, ¿ya? Todos sabemos más o menos lo que vamos a hacer como la reina Esther. La reina Esther también era una mujer justa, una mujer verdadera, una mujer temerosa de Dios, una mujer que halló favor y gracia delante del Dios Todopoderoso, que la escogió para ese plan, ese propósito, y así ella hallaba favor y gracia también delante de los hombres y del rey específicamente, que la tomó lógicamente para ser su esposa, su reina. Y otra de las características más de estas personas es que de estos dos tipos de intercesores, lógicamente es que seamos intercesores. Tienen que ser intercesores que clamen, que ayunen, que oren, que estén constantemente vigilando qué es lo que están haciendo. Mardoqueo era un atalaya. Mardoqueo era un atalaya que sabía lo que pasaba en la ciudad, sabía que estaban conspirando contra el rey. Él lo denunciaba, él lo sacaba a la luz, y eso es lo que no les gustaba a los otros, y menos a Amán, lógicamente, porque él era un hombre malvado, era un hombre que conspiraba, hacía todo lo contrario. Y eso es algo que tenemos que ver justamente, la intercesión y la vigilia. Entonces, intercesión, vigilia, ayuno, tres armas muy importantes que te van a llevar, tanto como el ser justo, el hacer justicia delante de Dios, te van a llevar a la victoria contra el espíritu de Amán. Amén. Entonces, y número 3 es no comprometerse ni someterse a esos espíritus, ¿no? Eh, Teniendo, porque tú tienes el temor de Dios, y al único que vas a adorar y a servir es a tu Dios. Entonces, si tú te humillas delante de Dios, ¿no? El Señor dice que Él exalta al humilde y al soberbio lo mira de lejos. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Resistir hasta que el diablo huya. Pero cuando ya se trata del caso del espíritu de Amán,
cuando él ya complota para matar a las personas, matar a los judíos, entonces ya lo único que tienes que hacer es, lógicamente, vigilar, interceder, ayunar y clamar a Dios por misericordia. Y eso se gana en humildad. Definitivamente te tienes que humillar delante de Dios. Definitivamente te tienes que postrar, tienes que alcanzar el favor, la gracia para ir delante del trono del rey y que el rey extienda su cetro sobre ti y él pueda declarar un decreto a favor. Y eso es lo siguiente que vamos a ver. Vamos a seguir con Esther 3, porque ya vamos a dejar más adelante lo del decreto. Pero vamos a ver una cosa más acá. ¿Qué es lo que pasa? Porque en el capítulo 2 vemos que ahí fue donde... Entonces, si continuamos leyendo, aquí Esther 3, vamos a ver que Amán le dice al rey Asuero, dice, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, dice. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. O sea, él va a hacer acusaciones. Al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete, dice, que sean exterminados. O sea, este tipo de gente malvada busca la influencia de personas que hagan decretos, leyes en contra de Israel y también aún del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, esto como ya se ve ¿cómo se dice?, en esferas de gobierno, es ahí donde uno, por eso, alcanza el favor y la gracia, como lo hallaron tanto Esther como Mardoqueo, no solo en humildad, sino como ya dijimos, en intercesión, en oración, en ayuno. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el rey? Dice, decrete que sean exterminados y yo entregaré, dice, 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean ingresados a los tesoros del rey, ¿no? Entonces, él lo que trataba siempre era comprar el favor del rey. Trataba siempre de lisonjear, de ganar promoción, beneficios del rey. Entonces, este espíritu no solo es un espíritu de mucha arrogancia, soberbia, maldad, que manifiesta amargura, odio, levanta falsas acusaciones, conspira en lo secreto y aún quiere hacer decretos y leyes en contra nuestra, ¿no? En contra del pueblo de Dios. Y no solo eso, sino que quiere comprar favores. Compra favores, porque le ofrece. Dice, entonces el rey se quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de los judíos. O sea, aquí se sigue estableciendo que él es enemigo de los judíos. Así que hay gente que se ha levantado así. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti. O sea, no quiso su plata. Y asimismo el pueblo, le dijo, para que hagas de él lo que bien te parezca. O sea, al rey no le importaba, pero para Amán sí, ¿cómo se dice? Complacía su ego, el ego. Porque algo que Amán tenía era, no solo era arrogante sobre, no era narcisista. Porque algo que caracteriza este espíritu es eso, el narcisismo. Entonces es un extremo, no solo es extremadamente egoísta, egocéntrico, sino se ama a sí mismo y quiere ser alabado constantemente, ¿no? Que la gente se humille delante de ellos, que la gente le tenga miedo. Entonces ese es el tipo de gente que se levanta y es terrible cuando tienen esos lugares preeminentes en las esferas del gobierno o también, lógicamente, en distintas situaciones o países donde se levanta eso. Pero es un espíritu, porque es un espíritu que es antisemitista. Así es. Entonces, por eso les digo que fue el mismo espíritu que vino a través de Hitler, cuando estableció el genocidio de los judíos
Y ahora se está levantando otra vez ese espíritu que al unirse con el islamismo están creando un conflicto aquí en toda Europa, un conflicto espiritual, porque como la iglesia está dormida, en Europa todavía están en sueño, hay muy poco remanente que sí se está levantando, está avanzando, entonces pierde fuerza la iglesia. Y por eso necesitamos levantar intercesores, por eso estamos en un movimiento global de las casas de oración, estamos trabajando con equipos apostólicos para levantar intercesores, atalayas, gente que esté dispuesta a pagar el precio, a ayunar si es posible también, para poder tener victoria frente a estos espíritus, porque no hay otra forma, tenemos que llegar a establecernos y llegar al trono del rey y clamar que el Señor cambie estos decretos, por medio de los decretos del Rey Dios Todopoderoso, que son mayores que los decretos de los gobiernos, eso ya sabemos, y aún de la gente malvada. Entonces luego de eso ya se habla de las cartas que él empieza a promover y la cosa que él acelera rápidamente, dice. Eh, ¿No? Empieza a hacer copias, escritos, empieza a enviar, dice, a todos lados, a todas las provincias, rápidamente les da a conocer el edicto, dice. Dice en el 15, los correos salieron con prontitud por mandato del rey y el edicto fue publicado también en Susa, capital del reino, y mientras el rey y Amán se sentaban a beber, la ciudad de Susa estaba consternada, ¿no? Entonces, él se sentaba a celebrar ya como diciendo mi victoria, al rey lo tengo de mi lado, o sea que son generalmente esa gente que conspira detrás como brazos derechos, primer ministros, eh, alguien al que se le ha otorgado un poder en la tierra, ¿no? Y que quiere justamente hacer eso y va a tratar de hacer lo que sea con tal de destruir al pueblo de Dios. Entonces vemos, por ejemplo, al pueblo de Irán, por ejemplo, que siempre está en odio, en constante lucha contra Israel. Y es porque muchos de ellos no solo descienden de los amalecitas, sino descienden de Ismael, ¿no? Los árabes. Aunque sabemos que Dios ama al pueblo árabe, no apoya, lógicamente, lo que hace el islamismo extremo, ¿no? Que matan y asesinan y ellos se complacen en eso. Y está infiltrado este espíritu también en el islamismo porque en el Corán, está establecido en el libro del Corán, dice que la meta de ellos es conquistar Occidente y dice matar, eliminar a todo aquel que no profese nuestra religión. O sea, está prácticamente dicho que si tú no profesas el islamismo, si tú no te conviertes y eres un musulmán, ellos te van a matar. Por eso que los cristianos los matan en esos países. Por eso que ellos no pueden ver al pueblo judío. Son enemigos, enemigos de Israel, enemigos de Dios. Entonces todos ellos están caminando en ese mismo espíritu. Bueno, vamos a ver algo más acá. Entonces, ya en Esther 4, ¿no? Ya Esther promete interceder, lógicamente, por su pueblo, porque dice luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, porque lógicamente han decretado muerte contra todos nosotros. Y se vistió de ropa áspera, se cubrió de ceniza, dice, y se fue por la ciudad lanzando grandes gemidos, porque una de las formas en que uno debe clamar, no solo con palabras, sino también con gemidos y con llantos. De esa manera es que uno tiene que aprender a clamar delante de Dios. Entonces, no basta con orar con simples palabras. Simplemente ya pidieron tu cabeza, han pedido tu vida. Entonces, tú no vas a orar de una manera, ay Señor, por favor, te pido. No, ya le tienes que clamar, llorar, Señor, clamamos misericordia, Padre, y empiezas así a llorar con gemidos y lógicamente con el Espíritu Santo te dirija. Pero aquí sí hay que hacerlo, porque miren, por ejemplo, cuando uno ora por Israel es prácticamente echarse a llorar, porque lo que quieren hacer con Israel siempre es destruir Israel, siempre acabar con el pueblo de Dios, pero no lo van a poder lograr porque Israel va a vivir para siempre. Así siempre le quieran robar sus territorios
y siempre están como arrastrando ese tipo de maldición. Sabemos que por causa de rechazar a Jesús, al Mesías, pero en cierta forma Dios ama a Israel y siempre lo va a proteger. Israel es su pueblo, Israel tiene un pacto que aunque en el otro, en el antiguo, el Señor lo rechazó, lo repudió. El Señor dijo que en el nuevo pacto va a traer no solamente a Israel, sino a los gentiles. Los unirá, dice, unirá a Israel y a los gentiles. Entonces, el amor de Dios por Israel es eterno, eso no se va a acabar. Y también el pueblo de Dios están escogidos, porque en el final de los tiempos, ya vamos a ver en el libro de Apocalipsis, pues ellos también están escogidos y van a entrar, es más, se habla de los que van a juzgar, por ejemplo, las 12 tribus, los 12 apóstoles van a juzgar a las tribus de Israel. Entonces hay un remanente de cada tribu que va a ingresar, va a ir al cielo. ¿Ya? Entonces todo eso se empieza a ver aquí, ¿no? De cómo empieza a clamar Mardoqueo, dice, hasta llegar ante la puerta real, pues no era lícito atravesar la puerta real con vestido de ropa áspera, ¿no? Y en toda provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, había entre los judíos, dice, gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Saco y ceniza era la cama de muchos, ¿no? Porque de esa manera ellos expresaban su luto. No de negro, sino de saco, como dice, saco y ceniza, así eran ellos. Y lógicamente ya luego Mardoqueo le manda a decir a Esther y le comunica todo lo que ha acontecido, lógicamente, le manda mensajes para que le hagan saber, ¿no? Él habla con el mensajero, con uno de los eunucos, para que le haga saber todo esto, ¿no? Y dice así, en el 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que hay una ley que condena a muerte a cualquier hombre o mujer que entre sin haber sido llamado al patio interior para ver al rey, salvo aquel a quien el rey, extendiendo el cetro de oro, le perdone la vida. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Eso fue lo que le responde Esther cuando él le manda a decir y le pide, ¿no? Y le encarga que vaya delante del rey, que le suplique, interceda delante de él por su pueblo. Entonces, Esther, en lo natural, ella no podía hacer eso, porque lógicamente dice que el rey la había prohibido por 30 días, que no se le acercara. Miren, aún siendo la esposa, porque lógicamente los reyes antes gobernaban y era su voluntad era soberana, así. Simplemente no estoy para ti 30 días y no estoy para ti 30 días. Y nadie se podía acercar a un peligro de perder la vida, ¿no? Y ahí fue donde ya Mardoqueo le dice, y le responde Esther y le dice lo siguiente, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que sacudir a alguien para que reaccione y para que vea, mira, o sea, tú piensas que por ser reina te vas a salvar, no, porque esto es contra todos los judíos y tú eres judía, así que no vas a poder negar, no, no puedes negar eh, ¿cómo se dice? Tu nacionalidad, ¿no? Entonces acá dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte, dice, para los judíos, como diciendo, pues Dios los va a salvar. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, lógicamente. O sea, le dijo prácticamente que ese era el propósito por el cual ella estaba ahí. Y para ese tiempo es que Dios la había llevado a gobernar, ¿no? Entonces, al final, Esther se llena de valentía y le dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. Entonces, esa fue la estrategia que Dios le da a ella. A ella sí le dijo eso y también ella le pide al pueblo, a todo el pueblo, que ayunen por ella, ¿no? Que ayunen por ella, porque por ella tenían que interceder, porque ella iba a ser el instrumento para encontrar favor del rey, no había otra forma, ¿no? Entonces ahí sí ella dice, entonces entraré a ver al rey
aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, pues que perezca. O sea, ya estaba dispuesta hasta dar la vida por su pueblo, ¿no? Si tengo que morir, pues moriré. Entonces Mardoqueo dice, se fue y hizo conforme a todo lo que había mandado Esther. Entonces esa fue la forma como Esther pudo reaccionar ante todo eso, ¿no? Y antes de ver la siguiente estrategia que ella hizo, eh, vamos a analizar aquí un punto eh, que está en el Salmo 55. Y vamos a ver de qué manera David, haciendo un paralelo, porque lo que hacen estas personas, ¿no? Que tienen, lógicamente, el espíritu de Amán, conspiran con otros malvados. Entonces, la conspiración es ahí para todos ellos, para todos los que están, lógicamente, en ese círculo de gobierno malvado, ¿no? Como los que hacen las leyes en contra de Dios, en contra de la familia, en contra de la libertad de expresión, de la libertad de poder dar, lógicamente, culto, ¿no? A nuestro Dios y todo eso. Entonces ahí es donde se mueve más o menos esto. Y miren cómo lo explica aquí en el Salmo 55 eh, David, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando ya entra en oración, él dice, escucha Dios mi oración y no te escondas de mi súplica. Dice, atiéndeme y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío. Dice, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Esto es lo mismo que hizo Amán. El echar iniquidad significa cuando han lanzado palabras de muerte contra ti, cuando están haciendo brujería, no solo la brujería que hacen, lógicamente, levantando altar, maldiciendo, eso. No, no, no. Es cuando conspiran en contra tuya, cuando levantan falsas acusaciones y prácticamente lo que están matando es tu buen nombre, ¿no? Tu reputación está así, la quieren destruir, porque de esa manera te pueden, de repente no te pueden matar físicamente, pero te pueden aniquilar eh, en vida, así se podría decir. Entonces, por eso él expresa esto, mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí, me envuelve el espanto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que crean estos malvados cuando lanzan estas palabras de muerte, de maldición en contra de tu vida? Tú, tu espíritu lo siente, tu corazón siente un dolor muy fuerte y tu alma está abatida, está afligida, está dolida. Entonces viene hasta un espíritu de depresión que es ¿cómo se puede decir? Es como la antesala al espíritu de muerte, porque, como dice, terror, eh, como dice, temor y temblor, dice, y terrores de muerte, ahí está, terrores de muerte sobre mí han caído. ¿Por qué? Porque están queriendo tu vida, están viniendo en contra tuya, y por eso que tú te sientes así. Hasta puedes sentir un temblor, ¿no? Sientes terror, pero tú dices, ¿qué es lo que me está pasando? Porque estás percibiendo la maldad, porque te están arrojando iniquidad. Entonces, esa iniquidad en el mundo espiritual se puede ver como un barro que te están arrojando, se puede ver como si te arrojaran basura. Hay personas que están soñado que les tiran excremento encima. Y tiene que ver con esto, con el arrojar iniquidad, ¿no? La maldad te la arrojan, te la tiran. Entonces, luego, lógicamente, cuando David habla de destruir, confundir la lengua de ellos, porque he visto violencia recién en la ciudad, miren, ese tipo de oraciones no debemos hacerlos en contra de las personas, sino en contra del enemigo espiritual que tenemos, porque las personas pueden llegar hasta arrepentirse, ¿no? El Señor espera que todos alcancen la misericordia, aún los más malvados, lógicamente. Pero en aquella época, Dios no estaba en la época de la gracia, lógicamente, ni en el pacto, el nuevo pacto. Entonces, David lo que sí pedía era
que quería ver eh, lo que Dios decía, por ejemplo, que iba a hacer con Amalek, exterminarlo, destruirlo, borrar su memoria. Entonces, ahí prácticamente él ora de esa manera, pero esa no debe ser nuestra oración, ¿no? Y luego él dice, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, la maldad está en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Lógicamente él está expresando lo que ellos están haciendo. En verdad sí debemos presentar nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra petición delante de Dios, nuestro clamor delante de Dios para recibir justicia, pero nosotros no podemos establecer la venganza, solo el Señor levanta, ¿no? La venganza dice que es de Él. Entonces nosotros debemos evitar hacer este tipo de oraciones porque no porque sea un salmo, todo lo que dice el salmo lo voy a declarar, lo voy a decir. Y menos si lo hago en contra de personas. Por eso tengo que establecer la diferencia porque si no de pronto tú vas a estar haciendo oraciones imprecatorias. Por más gente malvada que quiera venir en contra tuya, tenemos que clamar por ellos. Y el Señor dice, mía es la venganza. Él es el que toma la venganza. Y Él sabe si los impíos malvados no se arrepienten, pues Dios lo va a hacer. Él sabrá cómo tratar con ellos. Pero no nosotros no debemos pedir eso, ¿ok? Entonces eso les quiero aclarar porque lógicamente David en aquella época oraba de otra manera, eh, no estaba en la gracia, y él oraba conforme, lógicamente, a lo que hasta ahí le habían enseñado a él, ¿no? Sobre las historias, lógicamente, de los enemigos de Israel, qué era lo que Dios les había pedido que hagan ellos y todo eso. Pero nada más por eso, a nosotros Dios no nos ha pedido eso, ¿ok? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro, por favor, ¿ya? Entonces, cuando tú quieras, orar con alguno de estos salmos, por favor, establece la diferencia de que el Señor el enemigo ya está destruido. En aquella época el enemigo no estaba destruido. El enemigo está derrotado. Lo que tenemos que proclamar es la victoria de Cristo sobre el enemigo y sobre todo su ejército, las tinieblas. Que retrocedan, que salgan, que se quiebre toda conspiración. Eso sí, sus palabras se los devolvemos, que sus armas se destruyan, que sus complots, sus boicots desaparezcan, que queden sin efecto, anulados, que sus decretos se anulen. Eso sí, hay que pedir que sus decretos se anulen, ¿ya? Y, y queden revocados, y hay que establecer un decreto que Dios nos dé conforme a su palabra. La palabra de Dios va a establecer los decretos del rey. Entonces eso sí tengo que pedirle al Señor. Eh, Vamos a ver más adelante, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará, ¿no? Dice, en la tarde, al amanecer, al mediodía, oraré y clamaré y él oirá mi voz. ¿Por qué? Porque está en una situación de muerte. Entonces, constantemente tiene que estar ahí. Y dice, él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque muchos estén contra mí, Dios oirá, ¿no? Y, lógicamente, dice, los quebrantará pronto el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, ¿no? Ya, bueno, eso nosotros podemos ahí, por ejemplo, cambiar de otra manera, decirle, Señor, lógicamente que trate con ellos, ¿no? Contra esos malvados que se vienen contra nosotros, pero nosotros sí tenemos que establecer el perdón, bendecir, porque ya Jesús nos enseñó a orar de otra manera, de que nosotros oremos por nuestros enemigos, que nosotros los perdonemos y que nosotros tenemos aún que bendecirlos a ellos. Entonces, por eso les digo, hay un modelo de oración diferente, entonces no podemos seguir repitiendo todos al pie de la letra todo lo que dicen los salmos, sino las partes donde Dios nos indica que nosotros podemos, lógicamente, hablar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, sirve para ver lo que ellos hacen en lo oculto y saber cómo orar en contra de todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, acá dice, extendió el perverso sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Entonces, ahí nos está revelando lo que ellos hacen en lo oculto, que por un lado te hablan con palabras muy suavecitas, muy blandas, dice como la mantequilla, pero en verdad lo que están haciendo es otra cosa, ¿no? Entonces dice, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas, porque eso literal, o sea, te atraviesan unas espadas terribles.
Entonces echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. Dice, mas tú Dios harás que ellos, ¿no? Ahí otra vez pide venganza por hombres sanguinarios, engañadores, no llegarán a la mitad social. Ya, esa parte por favor no la menciones. No, simplemente el Señor me sostendrá, no dejará siempre caer el justo. Señor, pongo mi petición en tus manos, mi causa la entrego en tus manos, Señor. Sé tú como juez de toda la tierra, ¿no? Haciéndome justicia y yo lo dejo todo en tus manos. Ya está. Esa parte, yo les quiero aclarar porque cuando surge este tipo de situación de gente malvada que se levanta con mucha maldad, hasta pueden ser crueles, les voy a decir, muy crueles. Entonces, Dios no se complace en la maldad, Dios no se complace en la crueldad. Entonces, Dios va a escuchar el clamor del justo, Dios va a escuchar el llanto de los afligidos, de los que están sufriendo. Claro que sí, Dios no es malo, pero Dios también nos procesa porque Dios quiere desarrollar en nosotros un corazón perdonador, que nosotros hagamos la justicia que Él nos ha indicado que hagamos, ¿no? De que nosotros no establezcamos venganza, de que nosotros no guardemos ni rencor ni indignación, porque eso es injusticia delante de Dios y Él no nos puede hacer justicia. Entonces, de esa manera es que tú vas a poder derrotar este espíritu que ya vemos que arrastra mucho de Amalek. Así que esto sería como el complemento de vencer al espíritu de Amalek porque se conecta muy claramente con eso. Bueno, y ahora sí vamos a la parte del capítulo de Esther 5 para ver cómo es que ella, ¿no? Dice, aconteció que al tercer día se puso Esther su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey frente al aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono, ¿no? Dentro del aposento real, frente a la puerta del aposento. Cuando el rey vio a la reina Esther, que estaba en el patio, la miró complacido, le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se acercó a Esther y tocó la punta del cetro, dijo al rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará, ¿no? Entonces el rey extiende el cetro con misericordia, extendiéndole una gracia, un favor a ella, ¿no? Entonces, para esto, Esther había estado ayunando, el pueblo de Dios ayunó por ella. Entonces, ¿para qué? Para que de tal manera lo que ella tenía, ¿no? Porque el favor de Dios es eterno, cuando tú ya lo obtienes. Entonces, hay una gracia especial que Dios te da con los hombres. Entonces, eso es lo que tienes tú que ver, porque a veces es simplemente, es algo que se recibe por gracia, porque decides ser humilde, decides ser una persona obediente, porque tienes temor de Dios, porque simplemente has decidido pagar el precio, porque ella arriesgó su vida y arriesgar tu vida es pagar un precio por la unción que ella tiene de favor, de gracia, de que el rey decide acceder a su petición y encima hasta darle la mitad de su reino. Entonces, eso es algo que se logra no de gratis. O sea, hay que pagar un precio por eso. Y hay que estar dispuesto aún a dar la vida, porque en intercesión les digo que se da la vida. Entonces, por eso es que Dios extiende eso a través del rey, ¿no? Y ahí es donde ella prepara, lógicamente, esos banquetes, el banquete de Esther, y ella pide que llamen a Amán, ¿no? Para hacer lo que Esther le dice. Y Amán, lógicamente, eh, estaba como, ¿cómo se puede decir? Complacido, ¿no? Que la reina lo ha invitado. Entonces, este tipo de personas les gusta ser halagados, les gusta ser lisonjeados, ¿no? Como ellos se mueven así, también a ellos les gusta ser aceptados, les gusta estar en lugares prominentes, con la gente de influencia. Se complace en eso, estar, ¿no? En esa posición. Pero vamos a ver que Esther, algo que ella obtiene es sabiduría también. Entonces, en este caso tú tienes que ser muy sabio para saber cómo vas a hacer la guerra. La guerra, si bien
por un lado, se libra en una batalla espiritual, ¿no? De rodillas, en clamor, en llanto, en gemidos. Se logra de esa manera. Ya peleé la batalla internamente, pero ahora yo tengo que presentarme. Entonces, para que tú te presentes delante del rey, te tienes que poner tu mejor traje. Ahora, esto no tiene que ver nada con lo físico. En el caso nuestro tiene que ver con las vestiduras espirituales. ¿Se acuerdan todo lo que enseñamos sobre vestiduras espirituales? Pues no, sí. La palabra dice que nos vistamos de humildad, de mansedumbre, de justicia, de verdad, que nos vistamos como amados hijos de Dios. Vístete de amor, vístete de misericordia, vístete, vístete como digno hijo de Dios, de rey, porque somos delante de Dios reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, esto es lo que logra la reina Esther. Entonces, ahí también hay otras estrategias, ¿no? ¿Se dan cuenta? Unas son las estrategias que hace Mardoqueo, otras son las estrategias de la reina Esther. Entonces, de cualquier forma, todas ellas van a llevar a tener el triunfo, ¿no? Sobre Amán. Porque dice, salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, lógico. Pues, ay, la reina me llamó, hoy yo me voy con la reina y con el rey a comer. Soy íntimo. Pero cuando vio a Mardoqueo, dice, a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, dice, se llenó de ira contra Mardoqueo. O sea, le dio más ira, más furia, ¿no? Pero se refrenó Amán y cuando llegó a su casa mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer y les refirió la gloria de sus riquezas, ¿no? Entonces otra cosa que hace, que se manifiesta este espíritu es como si alardea de lo que tiene, de las posesiones, los bienes, las riquezas, ¿sí? Para que todos lo adoren. Por eso digo, ahí hay mucho de narcisismo. Uy, todos lo adoren ¿no? Y sean alabados, dice. La multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey lo había engrandecido y cómo lo había honrado, elevándolo por encima de los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, dice, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. O sea, yo fui el escogido, el elegido, y él no sabía la estrategia tan sabia que ejerció Esther, ¿no? Entonces, eso es algo que, ¿cómo se dice? Se llama astucia. También hay que ser, dice, ¿no? Astutos como la serpiente, pero mansos como palomas. Es algo que practicaba la reina Esther, aparte de la sabiduría, una mujer llena de gracia, de favor, de misericordia, de sabiduría. Era prácticamente una mujer virtuosa, ¿no? Entonces, él alardeaba de eso. Eh, Dice, yo estoy convidada por ella con el rey, pero él no le gustaba lo que él veía, lo que le hacía, dice, lo que Mardoqueo le producía, porque como no lo podía tocar, peor se llenaba de ira y de todo. Entonces ya ahí él complota matarlo, porque eh, dice, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey, a otro le dice, ¿no? A otro, a todos sus amigos, ¿no? Y todos sus amigos, dice, le dijeron que hagan una horca de 50 codos de altura y mañana, dice, di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Entonces, para el banquete él quería eso, como que diciendo, esta va a ser mi victoria total. O sea, me siento en la mesa con el rey y la reina como invitado especial, único, ¿no? Pero al mismo tiempo quiero ver colgado a mi enemigo. Entonces agradó esto a Amán e hizo preparar la horca porque le dieron la idea y a él le agradó eso. Ah, bueno, entonces vamos a mandar a ahorcarlo. Ya, como diciendo, ya me cansé, ¿no? Pero lo que él no sabe, lógicamente, que en estos casos, ¿no? Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y pidió que le trajeran el libro de las memorias, dice, crónicas, y que las leyeran en su presencia. Entonces dice, hallaron escrito que Mardoqueo, mira, había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían planeado matar al rey Asuero, y el rey preguntó, ¿qué honra o qué distinción se le concedió a Mardoqueo por esto? Y los servidores del rey y sus oficiales respondieron, nada se ha hecho en su favor. Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el patio? En aquel momento llegaba Amán
al patio exterior de la casa real para pedirle al rey que ordenara colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: Amán está en el patio, ¿no? Y ahí el rey le pregunta qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar. Y Amán dijo en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿No? Y dice, respondió pues Amán al rey: para el hombre cuya honra desea el rey, él mismo establece lo que se le va a hacer, ¿no? Dice: traigan un vestido real que el rey haya usado y un caballo en el que el rey haya cabalgado, y pongan en su cabeza una corona real, que le den luego el vestido, el caballo a alguno de los príncipes más nobles del rey, que vistan a aquel hombre que el rey desea honrar, llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, pregonen delante de él: así hará el hombre que el rey desea honrar. ¿Por qué? Porque Amán pensaba que a él lo querían honrar, a él, ¿no? Entonces le dice: apresúrate, hazlo así, prepara vestido, caballo, porque eso es lo que voy a hacer, ¿no? Y él hizo todo eso, pensando que lógicamente eso es lo que se iba a hacer. Y, y lógicamente le cuenta a todos. eh, y su mujer dice, con sus consejeros le dicen: si ese Mardoqueo ante quien has comenzado a declinar pertenece, dice, a la descendencia de los judíos, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, dice, delante de él, ¿no? Entonces dice que aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados, ¿no? A fin de llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Y lógicamente ahí es donde Esther lo denuncia, ¿no? Y ya ahí definitivamente ella le pide al rey, ¿no? Y le dice: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si place al rey que se me conceda la vida, esa es mi petición, y la vida de mi pueblo, ese es mi deseo, pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, para ser muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como siervos y siervas, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable, ¿no? Y, y lógicamente, ya luego le dice el enemigo, miren, y adversario de es este malvado Amán, y ahí lo denuncia lógicamente delante del rey. El enemigo, el adversario, ¿no es el nombre, el mismo nombre que se usa con Satanás? Es lo mismo, es la figura de Satanás en la forma de un hombre cruel, un hombre soberbio, arrogante, narcisista, eh, violento, destructor, asesino, ¿no? Todas esas características de Amalek, la maldad, o sea, la maldad en cuerpo, así, en cuerpo y alma era. Entonces ya sabemos que después eh, él trata de, ¿no?, clamar por su vida. Él dice, pero ya no, el rey, lógicamente, hablan a favor, a favor de Mardoqueo, a favor de Esther, ¿no? Porque dice que al proferir las palabras, dice, le cubrieron el rostro a Amán, y Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, dijo: en la casa de Amán está la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, quien habló para bien del rey, ¿no? Y dijo el rey: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó, dice, la ira del rey, porque se puso tan furioso porque él se lanzó prácticamente contra Esther, y, y él pensaba como que le iba a hacer daño, pero en verdad era que él quería clamar, suplicar por su vida, pero ya no podía, ¿no? Entonces ahí lo que podemos ver es que, miren, justamente Dios hace justicia a sus escogidos, a sus elegidos. Así que por eso les digo que eh, no importa lo que se levante en contra de tu vida, si son falsas acusaciones, traiciones, complots, conspiraciones de los malvados, gente que se levante justamente de este tipo, ¿no? De este tipo de maldad, como los amalecitas y Amán.
Dios siempre nos da la victoria. Dios siempre nos hace justicia. Entonces, pero para esto necesita a Esther y Mardoqueo, así, trabajando en sociedad, haciendo, cada uno cumpliendo su papel. Y algo muy importante es que Dios honra a los que le honran. Entonces, si tú eres de los que no solo le sirve a Dios, sino de los que le honran a Dios. Y ya sabemos que honrar tiene que ver no solamente con alabar, con bendecir, con darle lo mejor a Dios, todo lo que le pertenece a Dios. Pagar tributo, pagar nuestros votos, llevar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque todo eso hace que yo delante de Dios sea una mujer justa. Porque acuérdense que el Señor hasta de Cornelio se acordaba, dice, ¿no? De que era un hombre justo y de que él daba ofrendas. Entonces hay algo que tiene que hablar a favor tuyo allá en el cielo. Y si son muchas cosas, mucho mejor. Porque eso hará que Dios, Él entre mismo a defenderte. Él mismo se va a levantar como justamente Jehová Nisi. Él fue la bandera de ellos, pero no solo eso, sino que vemos que luego él mismo, ¿no? El mismo rey hace un decreto ya a favor de los judíos, porque un decreto se anula con otro decreto. Él no podía anular su decreto, pero lo que sí podía era hacer otro decreto a favor de los judíos. Y así fue como se salvaron, así fue como celebraron la fiesta del Purín y quedó como recordatorio todo eso, ¿no? Y ahí es donde hacen que se revoque, lógicamente, todo lo que se había estipulado hacer en contra de los judíos. Y al contrario, el rey, lógicamente, queda complacido con Esther, con Mardoqueo. Dice tanto que salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, porque ya lo honra, no lo habían premiado, porque salvar la vida del rey, imagínense, si salvar la vida de otro hombre, el otro hombre estaba en gratitud eterna contigo, es más, su vida le pertenecía al hombre que lo ha salvado. Entonces, imagínense cuánto más salvar la vida del rey. Entonces, por eso el rey estaba eternamente agradecido. Por eso decía, qué raro, no lo hemos premiado, ¿qué se le dio? No, no se le dio nada, ¿no? Y al contrario, el que lo habían promocionado era el otro. Entonces, muchas veces no te desesperes porque la promoción de Dios llega en el tiempo exacto. Y si se ha hecho injusticias en contra tuya, mantente limpio, puro, mantente humilde delante de Dios, mantén tu mirada en Jesús, porque Él es tu justicia, Él es tu bandera, Él es el que pelea por ti, Él es el que te va a defender, Él es el que te va a hacer justicia, pero Él tiene que probar tu corazón, tiene que probar tu carácter, tiene que probar ¿cómo se dice? Tu propia vida, tu vida misma, si estás dispuesto a ir o a poner en prioridad a otros antes que tu vida misma, porque Mardoqueo no se preocupó tanto por él, porque él decía, Dios es mi justicia y dejó todo en las manos de Dios, pero a él sí le preocupaba que lógicamente mataran a todos, ¿no? Y lo mismo Esther, porque Esther se pudo haber quedado muy complacida como reina, pero no hubiera cumplido el propósito de Dios. Ella se hubiera escondido porque nadie sabía de dónde era ella, ¿no? Y, y así ella hubiera tenido la posibilidad, lógicamente, de salvarse, pero nadie hubiera salvado al pueblo de Dios. Entonces, esto tiene que ver mucho también con la imagen de Jesús, del Salvador. Entonces, el mismo Jesús se hizo evidente como el Salvador. Lo mismo que pasó con el pueblo de Dios cuando el Señor los salva a través de la Pascua del Cordero, ¿no? Cuando ese Cordero es sacrificado y a través de la sangre del Cordero hace que sea salvado de la muerte todo el pueblo. Entonces, lo mismo acá, pero acá fue a través de un decreto. Un decreto hecho a favor de ellos para salvar sus vidas. Entonces, esta guerra contra Amán, y aquí está la última, ¿cómo se puede decir? Clave, estrategia, es hacer decretos. Entonces hay mucha, ¿cómo se dice? Mucha gente
iglesia tradicional, lógicamente, la iglesia que está dormida, la gente que no tiene conocimiento ni entendimiento de los niveles de intercesión y guerra espiritual, no saben hacer decretos, no saben hacer proclamaciones y no entienden que mientras ellos no usan el poder que Dios nos ha dado en la boca, acá tiene que ver mucho con tu boca, con tus rodillas, con tu boca. Aquí es clamor, dijimos, con gemidos, con llanto, orando, intercediendo, ayunando, pero también es hacer decretos. Entonces esos decretos vienen del mismo Dios, del mismo Rey del universo, y todo donde está, está en su palabra, en su palabra. Así que nosotros, como reyes y sacerdotes que Dios nos ha establecido, en la orden de Melquisedec, que es la orden de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha delegado a la iglesia todo poder y autoridad que a Él se le ha dado en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, ¿no? En todo lugar, en todo el universo. Entonces, Él, lógicamente, va a establecer que cuando tú, como Esther, como Mardoqueo, vayas delante de Él, intercedas, pues vas a hallar favor y gracia delante del Rey, y porque te has humillado, porque has decidido pagar el precio en esa intercesión, ¿no? De lo que están queriendo hacer en contra, ¿no? Del pueblo de Dios, de Israel y todo eso, y aún en contra tuya, lógicamente. Entonces, de esa manera te voy a decir que es que vas a ganar la batalla, definitivamente, ¿no? Nosotros estamos en una, bueno, terminando, terminando la batalla contra el espíritu de Amán que se ha levantado, y yo me doy cuenta que desde que decidimos humillarnos y clamar delante de Dios, Dios nos está dando victoria. Entonces, nosotros lo que ahora nos toca hacer, lógicamente, ya es la parte de los decretos, y con eso finalizamos. Y ya está. Entonces, todo se va a revertir. Entonces, para que Dios revierta todo a favor tuyo, hay que establecer los decretos de Dios, los decretos del Rey de Reyes. Y eso es bíblico porque Dios nos ha dado poder aquí en la boca, dice el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, tanto de la bendición y la maldición. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú para tu vida? Entonces, si la gente te está maldiciendo, la gente está declarando muerte para ti, pues tú tienes que hacer lo contrario, declarar vida y declarar bendición. Y en el nombre de Jesús, declarar anulado todo lo que ellos quieran hacer. ¿Ya? Entonces, hay algo más que te voy a dar aquí, y es, por ejemplo, ¿qué decretos puedes hacer? ¿No? Lo que está escrito en la palabra. Vamos a Isaías 54. Aquí, por ejemplo, te voy a enseñar uno de los decretos de Dios, algo que estableció en su palabra. Es un decreto a favor del pueblo de Dios cuando es atacado, y dice lo siguiente. Vamos al versículo 17. El versículo 17, miren. Este es un decreto, ¿no? Por ejemplo, con esto finalizamos. Señor, establecemos tu palabra como un decreto real tuyo a favor nuestro y a favor de tu pueblo que está padeciendo. Tu palabra dice, ¿no? Lo dices tú, Señor, y esto lo decretamos en el nombre de Jesús, que ninguna arma forjada, ¿no? Aquí sería en contra nuestra, porque Él lo ha establecido así. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, ¿no? Por ejemplo, si yo lo decreto a favor de alguien, o si lo decreto a favor mío, en contra mía, o en contra de mi familia, o en contra de la iglesia, o en contra de mi nación. Entonces, como Dios nos guíe a orar y a pelear contra ese espíritu, ¿ya? Que a veces se levanta en lo personal, a veces se levanta contra la iglesia, o a veces se levanta contra una nación. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a decir lo siguiente: establecer este decreto del Dios Todopoderoso a favor de tu vida, que dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás, dice, toda lengua que se levante contra ti en juicio. Si alguien lanza juicio contra ti, tú la puedes condenar. Esa lengua, ¿por qué? Porque salió eso del infierno. Es una lengua de serpiente. Eso no lo está hablando la persona, lo está hablando un espíritu a través de esa persona. Es por eso dice que condenarás toda lengua.
no condenamos a la persona, no condenamos ni juzgamos a la persona, más bien la llamamos al arrepentimiento. Si me está lanzando juicio, me está lanzando muerte, ¿no? Pero sí dice que yo debo condenar toda lengua que se levante en juicio contra mí. Así dice, ¿ya? Lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación, que dice, de mí vendrá. Entonces, declaramos a favor tuyo y decretamos que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y vas a condenar y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y la salvación tuya la vendrás venir de parte de Dios. Entonces el Señor establece la salvación a favor tuyo. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, hasta aquí, queridos hermanos, llegamos con este tema, esta enseñanza de que lo que significa vencer al espíritu de Amán, que vendría a ser como se puede decir como el complemento de lo que se estableció anteriormente en otro video que se llama Venciendo al espíritu de Amalek. Bueno, pronto nos reencontramos en otro video, cuando ya vengamos con la guía profética de abril, con todo lo que el Señor, bueno, nos está mostrando, nos está revelando, enseñando para compartir con el pueblo de Dios, y también vamos a continuar con más enseñanzas que vamos a continuar en este mes. Amén. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Hasta pronto. Chao, chao.